Hola amigos, tengan todos ustedes un excelente comienzo de semana dentro de lo posible. Bienvenidos a un mundo de economía, listos ya para llevarles esta entrega de comienzo de semana por Televisora del Táchira. Buen comienzo de semana, Fidel, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, pasaste Darcy, el fin de semana? Gracias a Dios. Bien, trabajando como se acostumbra para quienes estamos en los medios, porque tenemos que estar preparando, por supuesto, el material informativo que les traemos a ustedes, lo que nosotros llamamos organizar la pauta. Exactamente, es así. Por cierto, hoy corresponde, como nos acostumbramos los lunes, presentarles a ustedes la noticia económica más importante de la semana a nivel nacional. Y juzgamos que la noticia más importante tiene que ver con la tasa de inflación, de acuerdo con lo publicado por el Senda. Se necesitan, según Senda, 35 sueldos para cubrir la canasta alimentaria, que tuvo un incremento, por supuesto, respecto al mes anterior, del 15.5%, según Sendas. Sí, exactamente. ¿Qué es el Senda? El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Y tal como lo dijo Fidel, para el mes de junio, que recién acaba de culminar, la canasta alimentaria registró un precio de 1.406.479,20 bolívares. Claro está. Esto con una variación intermensual, es decir, respecto a mayo anterior de 15,5%, con un aumento de 188.331 bolívares con 38 céntimos. Hay que considerar que el salario mínimo aquí en nuestro país es de 40.000 bolívares mensuales, pero ¿qué puede comprar un trabajador con esto? Si acaso 3 productos, medio cartón de huevos, un medio kilito de queso, ¿y qué más? Y una harina pan, me imagino, ¿no? Solamente se necesitan 35 salarios para cubrir la canasta alimentaria, solo alimentos. Pero esta canasta está conformada para el consumo de 5 personas. Sí, que entonces, es lo que se considera el tamaño de la familia. Es decir, que cada uno debería tener por lo menos 6 salarios básicos. Imagínate tú. Esas son las realidades. Solo para comer. ¿Y qué compra entonces en consecuencia en este contexto que estamos hablando? ¿Qué compra el sueldo mínimo más cesta básica, más cesta ticket que se incluye allí? Solamente cubre el 6% del costo de la canasta alimentaria. No estamos hablando de la canasta básica que incluye servicios básicos y otros rubros. Solo alimentos. El 6%, como efectivamente estaba apuntando Darcy, con ese sueldo solo se compran 3 productos para un mes. Dramático. Eso es lo que explica, estimados amigos, la brutal caída del consumo en Venezuela. Tema que hablábamos la semana pasada, hace 8 días exactamente, en cuanto, por ejemplo, al consumo de la proteína y de los cárnicos y de cómo la proteína ha descendido de lo que consumía el venezolano en 1999, 23.8 kilogramos de carne por habitante año, a que este año se esté consumiendo apenas 1.4 kilogramos de carne. Y por ahí van todos los tiros. De hecho, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, de la UCAP, en su encuesta de condiciones de vida, que conocemos nosotros como ENCOVI, apunta que ha ocurrido efectivamente un desplome del consumo, evidenciado en caídas del 48% en el consumo de pollo, 68% de pescado, 77% de leche líquida y de 86% en carnes rojas. Y por ahí va todo, Darcy. Por eso vas tú y voy yo, va Darcy, va cualquiera de nosotros a los supermercados y vemos los anaqueles llenos de productos. Pero no porque haya escasez de producción hay porque hay dificultades de producción. Claro. Pero es más escaso el consumo, se cayó el consumo. Porque no hay capacidad para comprar, hablando. Los salarios son más que miserables. Correcto. Y los precios aquí, si los comparamos respecto a los precios que tienen los productos en la vecina Colombia, en Cúcuta específicamente, pues imagínese. Al punto que fíjese la confusión que hay, Fidel, de que tenemos inflación en dólares, no simplemente que los dólares ya no están tampoco rindiendo, ni los pesos por devaluación aquí en Venezuela. Exactamente. Vamos ahora a una reflexión, porque siempre la reflexión es muy, muy necesaria. ¿Y cuánto esfuerzo reflexivo, cuánta energía psíquica orientada a extraer conclusiones críticas se deberá consumir en Venezuela para caer en cuenta de que como colectivo humano, desde hace muchísimas décadas,
vivimos reproduciéndonos en el subdesarrollo. Subdesarrollo que pasó del tercer mundo al subdesarrollo quinto mundiano. Por ejemplo, el país entró en el siglo XX no cuando este comenzó, fue cuando murió el sempiterno Juan Vicente Gómez en 1936. Asimismo, en lo que va del siglo XXI lo hemos perdido, civilizacional y tecnológicamente, por las eternas diatribas o broncas políticas que jamás hemos superado. Las iniciamos como realistas y patriotas y las seguimos como oficialistas y opositores sin dejar de nombrar los 40 años perdidos como adecos y copellanos. De que solo nos reproducimos como seres subdesarrollados, sé, cuesta mucho creerlo y aceptarlo, pero les doy estas pistas. La primera, en las alternancias de Acción Democrática y COPEI, en el poder, sus candidatos ganaban las elecciones por destacar en sus campañas presidenciales la misma problemática económico-social que ninguno de esos dos partidos solucionaban. Y no porque no quisieran, sino que la confrontación entre ellos y que ambos partidos tenían los hacían inoperantes cuando gobernaban. Cada uno de lo más feliz le echaba la culpa al otro. E igual ocurre en el presente. El PSV no hace lo que le toca hacer porque la oposición no lo deja, y esto reproduce la incompetencia de antaño, pues mientras tengan a quien culpabilizar, de lo más tranquilos los oficialistas permanecerán en el poder y con la moral bien en alto. Otra pista, la última vez que el cantante Giordano cantó en vivo por estas calles, en el cierre, por cierto, de la campaña de Enrique Capriles, dijo lastimeramente: ¿cuándo llegará el día en que las letras de esta canción no estén vigentes? ¿Más pistas? ¿Para qué, amigos? Estas sobran en las palabras de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Francisco Miranda, con nada más recordar lo dicho por Miranda cuando capituló ante el realista Monteverde: basta y sobra. Entrego el poder porque esto no es más que bochinche y más bochinche. Y en ese mismo bochinchismo, que es casi nuestra filosofía nacional, nos reproducimos infinitamente. Hasta aquí esta sección. Y con esta sección damos culminado este primer segmento de Un Mundo de Economía. Vamos ahora a cumplir con una pauta comercial. Ya regresaremos. No se aparten, por favor. Bien, amigos, seguimos con más de Un Mundo de Economía en este lunes, acompañándolos a ustedes en este mediodía. A continuación, en nuestra sección del Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes como término para comentarlo, muy actual, por cierto, hablar de los capitalismos, porque efectivamente, si bien el capitalismo como tal, como modelo, es el que está dominando en el mundo hoy, resulta que no hay un solo tipo de capitalismo, hay varios. Y de hecho luchan entre sí. Ese es el tema, Darcy. Exacto. Vamos a nuestro próximo término escogido para este mediodía en Diccionario Económico y Social. Nuestro tema, capitalismos. Y empiezo diciéndoles que el capitalismo clásico, ese que ha pasado por las etapas mercantilista, industrialista y financiera, ya ha mutado en tanto necesidad de desplegar la economía dentro de sus términos, por lo que permite hablar, en vez de capitalismo, de capitalismos. Esta noción proviene y se ha afincado luego de que la perestroika y la glasnost de Gorbachov hicieron ver objetivamente, desde que llegó este al poder en 1985, que el socialismo o los socialismos reales no era o no eran posible, por la compleja razón de que el Estado solo era un instrumento para afianzar a la clase social burocrática en el gobierno y no para elevar a la clase obrera industrial al ejercicio de las funciones de poder. Así las cosas,
Luego que desaparece formalmente la quimera sociocomunista, las realidades derivadas del proceso económico capitalista en ningún momento trajo consigo ningún tipo de equilibrio o de paz humana, ya que la lucha pasó de capitalismo versus socialismo a capitalismo versus capitalismo. Lucha que podemos apreciar hoy en día entre los principales bloques hegemónicos económico-financieros a escala terrestre. Cuando nosotros hablamos de capitalismos, pues estamos hablando de modelos o paradigmas del empleo del factor de producción capital sobre otros factores de la producción material y no material. En la escena están los modelos angloamericano, anglosajón, europeísta central, el nipón, el chino, el ruso. Y como es costumbre de los países receptores de las influencias foráneas, los países, desde los tercermundistas hasta los quintomundistas, se ven replegados a adherirse al modelo de capital del país potencia que a través de la hegemonía financiera global los domine. Hasta aquí este término, ya saben, no tienen ninguna excusa, ya saben a qué se refiere capitalismos. Así es. ¿Y qué podemos agregar? Efectivamente, como tú lo estabas planteando, Darcy, y para, digamos, puntualizar algunas cosas con ustedes, amigos, el capitalismo, sin lugar a dudas, es el modelo que está predominando en diferentes versiones que tú muy bien señalabas, el norteamericano, el anglosajón, ¿no? En fin, el de Europa del Norte, el teutón, el chino, el ruso, en fin. Ajá. Pero son modelos capitalistas, al que se contrapone en teoría el modelo socialista. Pero resulta que el modelo socialista tiene en el trasfondo del manejo económico de la cosa pública y privada en el país el capitalismo, porque el socialismo se basa en un capitalismo de Estado que le permite a la élite política que esté gobernando dentro del concepto socialista adueñarse por las buenas o por las malas de los factores de producción del país. Entonces termina habiendo un capitalismo de Estado, o sea, un gobierno dueño de todo lo que pueda ser dueño por cualquier vía, incluyendo la expropiación, y un capitalismo privado de élites gobernantes que de la misma manera, de cualquier forma, incluyendo la expropiación, se adueñan de los factores productivos. ¿Eso les suena a ustedes conocido? Que por cierto, Fidel, mañana martes nosotros vamos a llevarles a ustedes como punto candente en la economía, ¿será posible un socialismo exitoso en el mundo? Ese es el tema que vamos a trabajar mañana martes, así que todos pendientes. Efectivamente, no se lo pierdan para profundizar un poco más en el tema. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial. Regresamos en algunos segundos con Táchira y su economía. No se retiren. Y estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía en este segmento, por supuesto, Táchira y su economía. El tema ya para desarrollar en estas secciones es una interrogación que nos preocupa sobremanera a todos nosotros, desde todo ámbito. Se perdió el año escolar 2018-2019. ¿Qué creen ustedes? Bueno, denuncias que han hecho tanto el Sindicato de Maestros de Venezuela como la Federación Venezolana de Maestros han dicho que según indicadores, pues nada más vale considerar que alumnos que asistían, que estaban inscritos para cursar en el turno de la mañana, solamente tuvieron 71 días de clases, cuando lo normal son 200 días. Imagínate. Y los del turno de tarde nada más cubrieron clases por 56 días, representando también un porcentaje bastante considerable, como es 30% de inasistencia. Pero, ¿se perdió realmente el año escolar, sí o no? Bueno, aparentemente, pues muchos colegios ya, tanto públicos como privados, ya dieron la finalización de este año escolar 2018-2019, pero en términos de calidad, cualitativamente hablando. Que hayan habido clases o no,
no lo sabemos, pero los contenidos, las evaluaciones y todo el pensum, todo el carácter educativo, académico, Dios mío. ¿Qué absorbió el estudiante? Porque muchos padres, pues, que con los recursos mandaron a sus niños a tareas alternas, dirigidas, orientaciones, contrataron preparadores para sus materias y todo. Tutores y todo. Pero no todos tienen esa disponibilidad económica. Eso es correcto. Y ese es el drama, pues, que se está viviendo, porque efectivamente en esas condiciones vale la pregunta, ¿se perdió o no se perdió el año? El Ministerio de Educación dice que no, por supuesto, porque se cumplieron los objetivos, se hicieron algunos ajustes a lo largo del año, se estiró el final del año en curso por unas semanas, pero que eso absolutamente no garantiza nada. De hecho, el presidente de la Federación de Maestros de Venezuela, Orlando Alzurú, explicó que le preocupa muchísimo que el año escolar se haya perdido desde el punto de vista técnico, porque ese es el abordaje. O sea, si tuviste pocos días de clase, si no se cubrió el 100% del programa, valdría conocer a detalle qué porcentaje del programa fue cubierto, por ejemplo, en los turnos de la tarde que tuvieron apenas 56 días de clase. Eso es un cuarto, el 25% del tiempo. O sea, ¿cuánto cubrieron de programa? Que les ponen tareas por internet, eso no es lo mismo, porque ese tipo de tarea no sustituye el actuar desde el punto de vista académico del profesor o del maestro en el aula. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, Edgar Machado, expuso que tras no contar con servicios públicos las escuelas, como electricidad, agua y seguridad, las unidades educativas pues se encuentran en el piso, no están en condiciones para atender a los muchachos y por esa razón pues, no pueden darse las clases. Pues no se cubre el tiempo, no se cubre el programa. Lo propio pasa con los maestros que también tienen dificultades muy serias para llegar a trabajar. A este tema de la pérdida física de tiempo y clases se suma un grave problema que es el tema de la diáspora, amigos. La diáspora que se está viviendo en Venezuela, que también aplica para el tema educativo y hay una fuerte fuga de maestros, hecho que ha tomado épicas proporciones en el caso venezolano y que afecta, por supuesto, el tener o no poder tener aulas abiertas. A este caso tenemos, por ejemplo, lo voy a leer para que ustedes lo tengan con precisión, lo que ocurre en el movimiento de Fe y Alegría, las escuelas de Fe y Alegría que son muy conocidas por todos nosotros. Al menos en Caracas, en las escuelas hay 40 madres voluntarias en 26 escuelas, porque se van los maestros y entran madres, ¿no?, voluntarias a cubrir el puesto del maestro, quienes han asumido el rol de docente ante la fuga cada vez más galopante de maestros. En lo que va de año escolar, solo en 26 escuelas de Fe y Alegría en Caracas han renunciado 186 maestros y 8 directivos. Eso reseñan los medios como Infobaes. Entonces, esa crisis humanitaria que está viviendo Venezuela tiene un impacto tremendo en esta área, porque ahí se han ido un mundo de profesores importantes. Por ejemplo, la Federación Nacional, el Colegio de Profesores de Venezuela, alerta que de 866.000 maestros dependientes del Ministerio de Educación, 172.000 dejaron las aulas para emigrar para otros países o para dedicarse a otra actividad. Esto, por supuesto, el ministerio no lo recoge como tal. Entonces, está esa situación. Es así. ¿Cuál es el impacto? Pues lo decía Darcy hace un momento. ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde está la calidad de la formación de nuestros muchachos en términos de futuro? La formación es clave para eso. Entonces, esto obliga a una reflexión que corresponde. ¿Se habrá perdido el año 2018-19? ¿Qué tenemos realmente en materia de educación básica hoy en Venezuela y en el Táchira? Tenemos escuelas y liceos que físicamente no pueden cumplir con su calendario académico y su programa, que ven impotentes cómo renuncian y se marchan de sus aulas sus maestros y profesores. También los estudiantes, no podemos dejar eso por fuera. En el caso de maestros y profesores, los sustituyen, si pueden, con voluntarios sin la debida formación académica. Si no pueden sustituirlos, pues no hay maestro.
Y esto ocurre porque el presupuesto de las unidades educativas que asigna el ministerio es totalmente insuficiente y porque desde la reconversión monetaria desde agosto del 2018 el gobierno viola cláusulas y compromisos de la contratación colectiva de los educadores. En consecuencia, la desalarización, la hiperinflación, la falta de incentivos para el ejercicio docente saca a los maestros de las aulas. Un ejemplo, un docente 6 con el aumento que le dieron de sueldo está ganando actualmente 102.000 bolívares. ¿Qué puede cubrir de cesta básica con 106.000 bolívares? El maestro no le alcanza sino para comprar algunos productos. Por lo tanto, en Venezuela, el maestro tiene que dedicarse entonces a preguntarse cuando le pagan su sueldo, debe decidir entre comer o pagar transporte. A eso se limita el sueldo, porque no le alcanza para mayor cosa. Por esta razón, los maestros dejan sus cargos, se van del país o se dedican a otra cosa, economía informal, por ejemplo. ¿Por qué nos preocupa lo que ocurre en nuestras escuelas y liceos públicos y privados? Por el impacto económico que tendrá a futuro para nuestra región y país. Nos preocupa la diáspora en la educación porque la docencia no es poca cosa. Constituye la tarea de formar desde las aulas a los hombres y mujeres del mañana. Los maestros y profesores tienen en sus manos la tarea de inculcar conocimientos y valores que forjarán la personalidad y las capacidades cognitivas y productivas de las futuras generaciones. La calidad de la educación es responsable directa de las capacidades productivas de los pueblos. Sin educación apropiada, los pueblos están destinados a la pobreza y a la esclavitud. Al gobierno venezolano parece que eso no le preocupa en realidad. ¿Será ese el propósito oculto detrás de este despropósito? Bueno, todo progreso para una sociedad demanda salud y educación. Y lamentablemente, pues aquí cada vez estamos más imbuidos de la miseria, vivir en miseria, de la miseria de la economía y también vivir con la economía de la miseria. Con esta reflexión nosotros damos por culminada esta entrega de hoy lunes. Nos queda darle las gracias por su amable atención y ya saben que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Felicidades para todos. Buen provecho.